Hola a todos, bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. Hola. En el episodio de hoy vamos a explorar el poder y la necesidad del perdón. Ajá. Y para guiarnos en esta inmersión, recurriremos a las ideas de Elena G. de White, específicamente a sus escritos sobre el perdón y su conexión con la gracia divina. Me parece un tema muy apropiado. ¿Verdad? Sí, Antes de comenzar, me gustaría plantearles una pregunta. claro. ¿Han considerado alguna vez Sí. que la capacidad de perdonar a los demás podría estar directamente relacionada con nuestra propia experiencia de recibir perdón? Interesante pregunta. ¿No te parece? Sí, totalmente de acuerdo. Porque según Elena G. de White, Sí. un espíritu que no perdona, Ah. puede ser un obstáculo para experimentar la gracia de Dios. Es una idea poderosa, ¿verdad? Un espíritu que no perdona puede realmente bloquear el flujo de la gracia divina en nuestras vidas. Es como si al negarse a perdonar Sí. a los demás, Ah, estuviéramos rechazando también exacto. esa gracia para nosotros mismos. Es como si dijéramos, si yo no puedo olvidar esto, Dios tampoco debería poder olvidar lo mío. Exacto. Dudamos de la amplitud del perdón divino, Mm, al no practicarlo nosotros. Es como si no creyéramos realmente en él. Sí, y Elena G. de White lo expresa muy bien en una de sus frases. A ver. Nada puede justificar un espíritu no perdonador. Caramba. El que no es misericordioso hacia otros muestra que él mismo no es participante de la gracia perdonadora de Dios. ¡Wow! Es una frase contundente. ¿Verdad? Sí. No deja lugar a dudas. Y si pensamos en esa corriente de compasión divina, ¿cómo la experimentamos en nuestra vida? Bueno, Elena G. de White lo describe con una imagen preciosa. A ver. Dice, la corriente de compasión divina fluye al alma del pecador y de él hacia las almas de los demás. La ternura y la misericordia que Cristo ha revelado en su propia vida se verán en los que llegan a ser participantes de su gracia. O sea que esa compasión nos transforma Exacto. y nos impulsa a ser misericordiosos con los demás. Sí, es como una reacción en cadena. Es una imagen muy bonita. ¿Verdad? Es como si el perdón fuera una ola que se expande y que nos conecta a todos. Totalmente. Y hablando de conexiones, Elena G. de White relaciona el perdón con la regla de oro, ¿no? Sí, y lo hace con una frase que nos invita a reflexionar. Cuéntanos. La base de todo el perdón se encuentra en el amor inmerecido de Dios. Pero por nuestra actitud hacia otros mostramos si hemos hecho nuestro es amor. Por lo tanto, Cristo dice, con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida que medís, os volverán a medir. O sea, que si queremos recibir perdón, tenemos que estar dispuestos a darlo. Exactamente. Pero claro, en la práctica esto no siempre es fácil. No, para nada. Porque cuando alguien nos hace daño, Uf. a veces lo último que queremos es ser generosos, ¿verdad? Es un desafío enorme, sin duda. Sí. Pero Elena G. de White insiste en que el perdón no debe depender de la confesión o el arrepentimiento del otro. O sea, Que debemos cultivar un espíritu misericordioso, independientemente de si la persona que nos ha ofendido reconoce su culpa. pero Sí, ¿no? ¿cómo se perdona a alguien que ni siquiera se arrepiente? Entiendo tu dudas, algo que nos cuesta comprender. Sí. Pero Elena G. de White nos anima a centrarnos en nuestro propio corazón, a liberarnos nosotros del resentimiento, del dolor. Ella dice, y cito, sin duda es su deber humillar sus corazones por el arrepentimiento y la confesión, pero hemos de tener un espíritu misericordioso hacia los que han pecado contra nosotros, confiesen o no sus faltas. Entonces, se trata de perdonar por nuestro propio bien, En parte, sí. para liberarnos de la carga del rencor, Exacto. para dejar de ser víctimas. Perdonar no significa olvidar o justificar la ofensa, sino liberarnos del peso del pasado. Dejar de sufrir por algo que ya pasó. Exacto. Y Elena G. de White lo expresa muy claramente. Sí, como lo dice. Por mucho que nos hayan ofendido, no debemos pensar de continuo en los agravios que hemos sufrido, ni compadecernos de nosotros mismos por los daños. Es como si al aferrarnos al rencor, nos estuviéramos haciendo daño a nosotros mismos. Exactamente, nos quedamos atrapados en el pasado. Y al perdonar, nos liberamos. Sí. Y no solo eso, sino que nos convertimos en canales de la gracia divina. Qué bonito. ¿Cómo describe Elena G. de White esa transformación? Ella dice, deseamos que mora en nosotros Cristo, la vida divina, y que por medio de nosotros revele el amor nacido en el cielo, el cual inspirará esperanza a los desesperados y traerá la paz celestial al corazón afligido por el pecado. Cuando vamos a Dios, la primera condición que se nos impone es que, al recibir de Él misericordia, nos prestemos a revelar su gracia a los demás.
Es decir, que el perdón no solo nos libera a nosotros, sino que tiene el poder de transformar el mundo. Exactamente, es algo que se expande, que crea un efecto dominó. Me ha encantado esta inmersión profunda. A mí también. Nos has dado mucho en qué pensar. Me alegro. Y ahora me gustaría dejar a nuestros oyentes con una pregunta. Claro. ¿Qué pequeño paso podemos dar hoy para cultivar un espíritu más perdonador en nuestra vida? Buena pregunta. Es un viaje que requiere esfuerzo, pero sin duda merece la pena. Totalmente de acuerdo. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.